Ministerios Ebenecer y Rema TV presentan La Escuela de Doctrina, un enlace en vivo desde el Auditorio de Niños de Ministerios Ebenecer en la ciudad de Guatemala. Sean todos bienvenidos. Hermanos, Dios les bendiga. Bendiciones. Bueno, hermanos, como ya cambiamos de módulo, entonces hoy nos toca que nos saludemos unos a otros nada más. No, vamos a tener que entrarle al tema. Si quiere, se pone pie y oramos. Le pedimos al Señor que nos ayude, porque sí, vamos a necesitar un montón de ayuda de parte de Él. Padre Santo, bendito Dios, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre amado. Bendito Rey, te damos a ti toda la honra y la gloria, Señor, por lo que estás haciendo en medio de esta casa espiritual, en donde tú nos has puesto, Señor. Te suplicamos, Señor, en tu santo nombre, que nos llenes de tu paz, de tu amor, que nos des gracia, para poder trasladar, Señor, tu palabra, la instrucción de tu bendita palabra, Señor, conforme a tu corazón. Y que nuestros corazones también sean capaces de poder, Padre bendito, procesar, comprender, entender, Señor, cuál es tu propósito para con tu iglesia, pero también cuál es tu propósito con cada uno de nosotros, Señor. Te suplicamos en esta noche, Señor, que tú tomes el control de este lugar, de los ambientes, de los aires, de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor, y que tú te magnifiques, Señor, en medio de nosotros a través de la predicación y la enseñanza de tu bendita palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Aleluya. Bueno, hermanos, la verdad que yo creo que hoy no vamos a ir temprano, creo yo. El tema de hoy es el esquema escatológico. Y les digo que de repente nos vamos a ir temprano porque la verdad es que yo no me debería de meter a Honduras, diríamos, ¿no?, con cada una de las cosas que vamos a ir explicando, sino que el propósito de presentar el esquema escatológico siempre, desde que yo lo recibí hace muchos años, es darles un contexto de tiempo y espacio para que todos nosotros nos ubiquemos. Cuándo pasó tal cosa, cuándo pasó tal otra cosa, y cuándo nosotros calculamos, estimamos que va a pasar lo que falta. Entonces, ese es el propósito del esquema escatológico, porque a partir de este tema van a recibir cada uno de las cosas que yo les mencioné, va a ser un tema. Y hay temas que ya vimos, como por ejemplo, la venida del Señor. La parucía y la epifanía ya la vimos. ¿Se recuerdan que lo platicamos juntos? Ese es un tema, ya lo dimos. Y entonces ahorita le vamos a dar contexto, forma, y vamos a explicar algunas cosas que tienen que ver con el tiempo, para que todos nosotros identifiquemos realmente en dónde estamos parados. ¿Cuánto falta para la venida del Señor? Y si nos estamos preparando lo suficiente, porque, mire, el eje central, el corazón, digamos, de toda la enseñanza de la doctrina es nuestro Señor Jesucristo y la exposición de su palabra. Como dice Eclesiastés, mi trabajo es buscar esa palabra agradable y poderosa, y su trabajo es entender que el final de todo discurso es que debemos temer al Señor. Amén. ¿De acuerdo o no? Eso no es importante. De ahí que si los ojos de los caballos de Apocalipsis, es importante, pero no es más importante que eso, ¿verdad? Si de repente no puedo describir con precisión cuál es el color de los caballos, y que si llevan trenzas en las crines o no llevan, tal vez no es tan importante como el hecho de que el Señor vino, dejó todo lo que él era, no tuvo que aferrarse, se hizo hombre, murió en la cruz del Calvario, bajó a las profundidades del infierno, y de ahí el Espíritu Santo lo levantó, resucitó
para que usted y yo tengamos esperanza. Amén. Eso es lo verdaderamente importante. En eso debemos de confiar. Lo demás es información importante también porque no nos tenemos que dejar engañar principalmente. Entonces, entremos ya en materia, hermano. Entonces quise comenzar con este versículo. Es bastante conocido por casi todos en la iglesia, ¿verdad? Primera de Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Miren qué interesante porque los hijos de Isaacar entonces tenían dos habilidades importantes. La primera habilidad está relacionada con la capacidad de discernir. Discernir significa esto, miren. Es la traducción de la palabra hebrea, de donde los traductores lo pusieron como discernir, que es biná. Entonces, cuando dice que son expertos, es que miren, es interesante porque no dice que pueden discernir o son buenos para discernir. Lo que dice es que son expertos en discernir, fíjense. Eso significa que la especialidad de ellos es el discernimiento. Probablemente también pueden enseñar, probablemente también pueden predicar, probablemente también pueden bautizar a la gente, pueden hacer un montón de cosas dentro de la iglesia, pero el expertise, la especialidad a la cual ellos se dedican, porque el Señor les ha dado dones especiales y los ha instruido de manera muy especial, es discernir. ¿Se dan cuenta entonces? No es cualquier, no es cualquiera, ¿verdad? Y entonces se puede entender como expertos en entender. A veces la mayoría escuchamos, oímos y estamos escuchando un montón de cosas, pero no ponemos suficiente atención, ¿verdad? Entonces no terminamos por no entender. Entonces, los de la tribu de Isaacar son expertos en entender. También en comprender, que la comprensión es un poco más allá del entendimiento, es la profundidad entonces de lo que se está aprendiendo. Es un nivel más allá, la comprensión. La prudencia, son expertos en la prudencia. Cuando yo le digo a usted prudencia y le digo, mire, fíjese que hay un hermano, el hermano que está a la par suya o la hermana que está a la par suya es prudente. ¿Qué se imaginan cuál es esa característica que usted está viendo en estos hermanos? ¿Qué es aquel tipo de hermanos que no se va de boca, verdad? Fíjate que dijeron que no va a haber discipulado el martes y usted no se va de boca, usted es prudente. Entonces, ¿qué hace? Consultar las fuentes oficiales de la iglesia y del departamento, ¿sí o no? Esa es la diferencia entre alguien prudente y alguien imprudente. Por ejemplo, alguien prudente es aquel que siempre va a actuar, digamos, con cuidado, con educación. Y aquí es que así debemos de tratar las cosas del Señor, con mucho cuidado. También dice que son expertos en la sabiduría, pero no en la sabiduría propia, sino en la sabiduría de Dios, ¿verdad? Que es el que la da. Si alguien está falto de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedírsela al Señor. Y en cordura. Eso significa entonces discernir. Es decir, tener la capacidad entonces de poner suficiente atención a lo que está sucediendo alrededor nuestro, al interno nuestro, y poder determinar con toda la responsabilidad del caso a través del entendimiento y la comprensión qué es lo que verdaderamente está pasando. Si de repente lo que yo estoy sintiendo, lo estoy sintiendo porque me comí media docena de plátanos fritos, o es porque sí realmente yo le estaba pidiendo al Señor que me explique algo y me lo está explicando a través de un sueño. ¿Me explico o no? Entonces, tenemos que aprender a ser expertos en el discernimiento, expertos en ese proceso. Pero entonces solo es la primera parte, por la que la siguiente parte dice que es con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Y yo no me enfoqué mucho en la parte del conocimiento, aunque definitivamente es importante, pues, pero
Pero del mismo discernimiento y el proceso, digamos, de enseñanza de la palabra, viene entonces el conocimiento. Es decir, yo sé lo que está pasando, lo que va a pasar, porque el Señor me lo está explicando a través de su palabra. Y entonces, como consecuencia, yo también sé lo que debo de hacer. Entonces, dile a mi pueblo entonces que el primer día se preparen y que el segundo también se santifiquen. Y que limpien sus vestiduras. Lo primero significa conocimiento y lo demás significa que yo sé lo que tengo que hacer. Si ustedes en la mañana, a las 8 o 9 de la mañana, sale de su casa y ve que el cielo está nublado y que está tronando, ¿qué es lo que entiende? ¿Qué es lo que comprende? Que muy seguramente va a llover. Y sale entonces de su casa sin paraguas. No, usted sabe lo que tiene que hacer. Y entonces usted si va a salir con paraguas, con un impermeable. Entonces, dése cuenta entonces, en lo espiritual es lo mismo. Yo sé que el Señor entonces viene pronto. ¿Qué me toca que hacer? Prepararnos. Limpiar nuestras vestiduras. Buscar de su gracia. O sea, yo sé, y usted, todos nosotros sabemos qué tenemos que hacer entonces. Entonces, usted es de la tribu de Isaacar entonces. ¿Ya se aguanta o no? Usted es de la tribu de Isaacar. Entonces, bueno, es lo primero. Creo que la breve introducción. Ahora ya de una vez vámonos al, ¿cómo se llama? Es el esquema escatológico. Y un esquema es un esquema, ¿verdad? Y ese que está ahí parece ser un esquema. Entonces yo me esforcé porque parezca esquema. Entonces, nos va a servir únicamente entonces para poder entonces contextualizar en tiempo y en espacio. Porque el pastor Gilman ya les explicó acerca de lo que significa escatología, ¿verdad? Ya les explicó. Que es el estudio de los últimos tiempos. No es el estudio del futuro, ¿verdad? Sino que es el estudio de los últimos tiempos. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender, que entender para llegar a ser expertos es entonces dónde comienzan los últimos tiempos y dónde terminan los últimos tiempos, ¿o no? Que también yo estuve escuchando también la enseñanza del pastor Gilman y él ya les dijo. Lo que vamos a hacer nosotros en esta noche es ponerlo en un esquemita para que usted más o menos lo visualice. Pero entonces les hice esta gráfica. Lamentablemente, bien bonito, porque es bien grande la pantalla, pero como uno está trabajando, le hace muy pequeño el espacio. Entonces uno no puede poner todo lo que quisiera poner. Entonces yo quiero que usted entienda y comprenda y utilice entonces su imaginación. Y entonces de aquí, donde dice Abraham, para acá, se imagine que hay otros 2000 años, amén. ¿Ya se imaginó o no? Aquí mire, usted imagínese que sigue la pantalla y entonces allá por donde está el aire acondicionado, dice Adán y abajo de Adán dice 2000. ¿Por qué razón? Porque entonces sabemos o entendemos por los expertos, los que están dedicados a este tipo de estudios, que de Adán para Abraham hay 2000 años, ¿sí? Pero hay que considerar esto entonces. Nosotros comenzamos a contar el año 1 después del Señor Jesucristo. Y del año 1 para atrás en la historia, la cuenta es regresiva. Entonces debería ser 2000 y entonces allá debería ser en Adán 4000 antes de Cristo. ¿De acuerdo o no? Entonces van 2000 años ya. Ya explicamos y entendimos que hay 2000 años ahí. Entonces, a partir de Abraham, vamos a contar otros 2000 años. ¿Hasta dónde? Hasta nuestro Señor Jesucristo, el año 1. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver. De Abraham para Adán, ¿cuántos años hay? Muy bien. De Abraham para el Señor Jesucristo, ¿cuántos años hay? 2000 más 2000 son 4000. Muy bien, hermanos. Bueno, entonces, y entonces aquí, a partir de nuestro Señor Jesucristo, hay otros 2000 años. Son nuestros 2000 años, los 2000 años de la iglesia.
el paréntesis de gracia que se abrió para que nosotros pudiéramos entrar. Entonces son más 2000 más 2000 son 6000 años. Entonces miren, yo no les voy a poner fechas exactas, de una vez se lo digo. No puedo explicar bien eso que explica también el apóstol, ¿verdad? Entonces, que cuando establecieron este calendario, sustituyeron otro, este es el gregoriano, sustituyeron otro que es el juliano. Y entonces, una de las cosas que dicen es de que se comieron 10 años por ahí. Hubo una noche, no sé si de abril o de marzo, donde fue la noche más larga de la historia de la humanidad, porque pasaron 10 años. Y entonces, resulta ser que hay muchos cálculos que nos hacen creer entonces que no necesariamente estamos en el año 2025, sino que probablemente estamos un poco antes. Hay una referencia, los que más o menos llevan, no me consta tampoco la certeza de ellos, es el calendario judío. Según el calendario judío, para el 2025 a ellos todavía les hacen falta 14 años para el año 6000. Ellos sí estaban como 5786, algo así. Y entonces les hacen falta 14 años. Nosotros ya llegamos, ya pasamos el 2000, ¿se dan cuenta, no? Entonces, no podemos dar una certeza absoluta en cuanto a, mire, este es el año tal y este es el año tal después de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, los que también hicieron este cálculo dicen que posiblemente el Señor Jesús, el año 1, que es el año que marca el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, probablemente fue 6 años antes, fíjense. Entonces ya se robaron 10, más otros 6, ya son 16. Lo que sí es cierto es que cuando uno observa las señales y los acontecimientos, se da cuenta que sí estamos muy cerca de la venida del Señor. Ese sí es un hecho. ¿Vamos bien entonces aquí? Muy bien. Entonces los últimos 2000, los 2000 años que son de Abraham para nuestro Señor Jesucristo, le puse unas referencias, 2000 años. El rey David más o menos gobernó entre el año 1010 al 970. El exilio de los israelitas se los llevaron a Babilonia, ¿se recuerdan? Cuando se llevaron a Daniel, a Cedrac, Mesach y a Abednego, todos van. Entre 597 y 538, más o menos. Y entre ambos acontecimientos están las fechas de construcción del primer templo en el 960 y la restauración del segundo templo, que es el templo de Zorobabel. ¿Se recuerda también? En el 516. Esto es bien importante, porque nos va a dar entonces la materia necesaria para que nosotros podamos explicar y entender algunas cosas, porque discernir significa entonces entender y comprender. Amén. Esas dos palabritas nos van a servir. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, y nuestro Señor Jesucristo, según Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es el año 1. Ahí está nuestro Señor. Ahora, usted se ha dado cuenta que nosotros siempre mencionamos la semana 70 de Daniel, por ejemplo, y que a veces también mencionamos los 2 milenios, que son previos, digamos, cuyos enlaces la semana 70. Es importante que juntos entendamos y comprendamos por qué lo decimos también, ¿o no? Miren, ¿y por qué 2000 años? ¿Por qué no 2500 años? ¿O por qué no 3000 años? ¿Verdad? ¿Y dónde está ubicada entonces la semana 70? ¿En qué parte de los escatos tiempos está? Es el último de los acontecimientos de los eventos de la escatología. Porque después de esto, miren hermanos, de aquí para acá, para allá, hay otros 1000 años. ¿Ya se dieron cuenta? ¿No? Tenemos 2000 años fuera de aquel lado y de este lado vamos a tener 1000 años más, que es el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Y después del milenio, ya no nos alcanzaría ningún sistema para poderlo expresar, pero es el reino eterno. Y la eternidad no tiene principio y no tiene fin. ¿A qué le está apuntando usted? A esta
pequeña tribulación que pasamos en la vida, dice el apóstol Pablo, o a esa eternidad junto con nuestro Señor allá en su reino eterno? Yo le estoy apuntando al reino eterno, hermano. Es que usted es muy pila. No, yo soy súper necesitado. Y como tenemos la ventaja que es por gracia y es por medio de su justicia, no la nuestra, entonces, miren, tenemos la gran oportunidad. ¿No le parece a usted? Bueno, entonces para poder ubicar entonces la semana 70 de Daniel, y muy importante porque no solamente se le conoce como la semana 70 de Daniel, sino que también se le conoce como el día del Señor. ¿Se recuerdan que cuando vimos las fiestas paganas vino un señor que usa sotana y entonces sustituyó el nombre del día domingo y le puso, ¿cómo le puso? El día del Señor al domingo. Entonces hoy en día mucha de la tradición le llama todavía el día del Señor al domingo. Pero el día del Señor no es un día así como esos. El día del Señor es el juicio. El día del Señor es sufrimiento, es tribulación y gran tribulación. Ese es el día del Señor, es el día de la venganza de nuestro Señor. Ni modo, entonces todos los domingos el Señor va a estar haciendo venganza. No es así. El Señor está guardando. Mire, yo también eso me preocupa a mí mucho porque está alargando su misericordia y lo que muchos ven entonces como tardanza es misericordia de Él. Pero de que va a llegar ese día, va a llegar. Entonces, aquí le puse dos textos. El de Job y Malaquías. Job 19:25 dice: yo sé que mi Redentor vive. ¿Y cuándo? Al final, en el escatos, se levantará sobre el polvo. Entonces por eso está aquí Efesios 4:1. Y entonces el Señor, después de haber sido resucitado, subió a lo más alto, por sobre todos los cielos, para llenarlo todo. Esa es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ese es el levantar, ese que está hablando, la resurrección, de la cual se constituye en la esperanza de Job. Bueno, y si Job es el libro más antiguo, les explicaba también el pastor Gilman, yo lo escuché. Yo estuve investigando y dice que más o menos pudo haber sido escrito más o menos a la altura de esto, de los 2000 años. O sea que se pudo haber escrito muy probablemente 2000 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Y desde entonces Job ya sabía, Job ya entendía, Job ya comprendía, fíjense, la revelación de nuestro Redentor, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Y entonces, ¿cuándo comienzan los escatos tiempos entonces? Con nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, hecho hombre. Amén. Desde ahí comenzaron los escatos tiempos, los tiempos finales. De tal manera que cuando estudiamos los tiempos finales, estudiamos desde que vino nuestro Señor Jesucristo. Porque con Él también juntamente nuestra esperanza. Luego Malaquías 4:5 dice: he aquí yo envío al profeta Elías. Ahí estamos hablando del Espíritu Santo, ¿o no? Estamos hablando del Espíritu Santo. Antes que venga, ¿qué? El día del Señor, día. Entonces ese día no ha sucedido. Por lo menos desde la perspectiva de Malaquías. Estamos hablando más o menos unos 430 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Es allá. Y antes de que venga el día gran terrible, el Señor va a enviar a su Espíritu Santo. Y una de las cosas que va a suceder entonces en todo este periodo de tiempo, que son 2000 años de la iglesia, una de las cosas que va a pasar entonces es que va a haber llenura del Espíritu Santo para todos los que en Él crean. Y por consecuencia, y de acuerdo entonces a lo que dice el texto de Malaquías, no solamente vamos a ser llenos del Espíritu Santo y se van a manifestar las lenguas y el poder de Dios de esa manera, sino que vamos a ser testigos de una restauración familiar. Porque entonces, y eso es escatológico, hermanos. La restauración familiar es uno de los temas más escatológicos que hay. Porque está entonces ligado, amarrado con la promesa del Señor.
y con su palabra. Entonces, sí, es una promesa del Señor, está escrito en su palabra y dice que Él vela sobre el cumplimiento de su palabra, de tal manera que si nosotros le ponemos fe, seguramente el Señor va a restaurar nuestras familias en la medida y en la dimensión que tenga que suceder. Y eso ya es escatología. No hay nada más escatológico, por lo menos para mí. Miren, la ofrenda es escatológica. Ahí van a ver. Miren, cuando miramos Mateo 24 y Lucas 21, en Mateo 24 comienzan los apóstoles, fíjense, los discípulos del Señor, hablándole de la grandeza del templo. Mira qué templo tan hermoso, se llevaron no sé cuántos años de construirlo, qué belleza el templo que tenemos, ¿verdad, Señor? Y en el texto paralelo de Lucas 21, el Señor no se fija en el edificio. El Señor se está fijando en los que están ofrendando adentro del templo. ¿Se acuerda de la viuda? Ahí es cuando habla de la viuda. Entonces la ofrenda, y la ofrenda de una viuda, la ofrenda en esas características, en esas circunstancias y la manera en cómo nació en el corazón de esa mujer, es escatológico porque representa a la iglesia. Nos debería representar a nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Vamos bien, no? Bueno, es que usted siempre dice a uno que sí, ¿verdad? Ya me di cuenta, tiene razón el apóstol cuando dice, siempre me dicen que sí. Bueno. Ay, ¿por dónde me quedé? ¿No se recuerda? Bueno, entonces, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Cómo vamos en el tiempo entonces? Entonces, el Espíritu Santo antes del día del Señor. Y es importante porque hay una diapositiva donde le tengo los diferentes nombres con los cuales se conocen, no son todos, ese día. Y resulta entonces que siempre antecede la misericordia de Dios. Y si no fuera así, estaríamos perdidos. Ah, es esta. Voy a ir al otro extremo mejor. Mire, pues se le conoce a ese día, se le conoce como el día de la venganza. Se le conoce como el día grande y terrible. Se le conoce como el día de pánico. Se le conoce como el día de Dios. Se le conoce como la angustia de Jacob y se le conoce como gran tribulación. Para poder usted tener el contexto de esta semana, solo de la semana 70 de Daniel como tal, usted tiene que leer 2 capítulos del libro de Daniel. El capítulo 9 y el capítulo 12. En el capítulo 9 es donde Daniel recibe la revelación de todas las semanas que están determinadas sobre la ciudad y sobre el templo y sobre el pueblo. Ahí están las 70. Lo que sucede es que cuando uno observa el cumplimiento de la profecía, solo se cumplieron 69 semanas y queda una pendiente. Esa la explica Daniel en el capítulo 12, donde habla que esta está determinada por un tiempo, por otro tiempo y medio tiempo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Va. Entonces, mira pues, ahí está Sofonías 1:7, que es día del Señor. Isaías 34:8, porque es día de venganza del Señor, año de retribución para la causa de Sion. Pero mira el 3, yo quiero que usted se fije en el 3. Porque en el 3 dice, para proclamar el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios y para consolar a todos los que lloran. Este es el texto que pidió nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la sinagoga, ¿se recuerdan o no? Cuando habló respecto al cumplimiento de esa profecía, este día se está cumpliendo esta profecía para proclamar el año favorable del Señor. ¿Qué es primero? El año favorable del Señor. ¿Qué significa el año favorable del Señor? Es la bendición del Padre a través de su Hijo para nosotros, para todos aquellos que hemos creído en su nombre. Amén. Esta es la primera parte, para proclamar el año favorable y el día de la venganza. ¿Por qué? Es como que
lo que nosotros debemos de entender, lo que nosotros tenemos que comprender es que sí, el Señor nos, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único. Año favorable del Señor. Y entonces nos extiende su cetro de misericordia, de amor, nos redime, nos compra con su sangre, pero después de eso, es el día de la venganza del Señor. Amén. ¿Se da cuenta que es Dios el que tenemos? No, no es al revés. Por eso es que el Señor nos va a decir, por lo menos en más de una oportunidad, que nadie os engañe. Bueno, y todos los demás versos entonces dicen más o menos lo mismo. Por ejemplo, este día de pánico es Isaías 22:5. Pues hay un día de pánico. Imagínense que todos los domingos fueran así, como dice la tradición que debería ser. Nos está refiriendo a un evento escatológico. Servidumbre y confusión de parte del Señor. Viene del Señor, Dios de los ejércitos, en el valle de la visión. Un derribar de murallas y un clamor al monte. Es un día de juicio. Y así puede leer usted todos los demás. El último, Apocalipsis 7:14. Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso que se le llama también gran tribulación o tribulación. Tiene diferentes formas de llamarse. Es el mismo día. Es la misma semana 70 de Daniel que está pendiente de cumplimiento. Y van a recibir un tema específico solo de eso, ¿oyeron? O sea, yo no me voy a meter así a cada uno de los temitas, porque si no, ¿llevo 28 o me faltan 28? Porque si no, no nos alcanza el tiempo. Y entonces, hay un hermano que está sentado ahí, nosotros, ¿verdad?, que le toca quedar ese tema, ya específico, acercarle el Zoom y entonces en el año 70 se destruyó el templo, que es cuando entonces está el Señor en Mateo 24 hablando con sus discípulos y ese montón de cosas, todo es bonito, se lo van a explicar despacio a los hermanos, ¿oyen? Yo solo le estoy poniendo el panorama. Bueno, sigamos. Aquí ampliamos un poquito ya más la línea, la limpiamos un poco para que usted tenga un poquito ya más de claridad. Y entonces allá dejamos, ¿se da cuenta que corrimos, no? Entonces, estos son los 2000 años de gracia. Entonces, porque el Señor Jesús, a lo suyo, no a los suyos, a lo suyo vino. ¿A qué vino? A salvarnos. A poner paz entre Dios y entre los hombres y el Señor. A bendecirnos con la redención, a comprarnos con su bendita sangre. A lo suyo vino. Y los suyos, ahí sí, y los suyos que eran los judíos, ¿se recuerda que es la explicación que le da la samaritana? ¿No? Porque de ahí viene la salvación y le que está explicando a la iglesia. Y los suyos no lo recibieron. Pero todos los que le hemos recibido nos ha dado la potestad de llegar a ser hijos. Amén. Entonces ahí estamos. Y entonces se abre con eso, con ese acto precioso de amor de nuestro Señor Jesucristo, se abre un paréntesis de 2000 años, que es un paréntesis de gracia, para que la iglesia, su iglesia, quepa en esos 2000 años. Nosotros somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, una parte, seríamos muy presuntuosos nosotros si dijéramos que somos los únicos, pero no. Bendito sea el nombre del Señor, hay muchos cristianos nacidos de nuevo alrededor del mundo que forman parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dentro de ellos, nosotros. Amén. Y entonces ese paréntesis para nosotros, para que nosotros tengamos opción entonces de acogernos a la misericordia de Dios. Entonces ahí están, pero esos 2000 años no son fáciles entonces tampoco. Porque entonces a lo largo de los 2000 años vamos a ver acontecimientos
vamos a ver sucesos de naturaleza escatológica porque son parte de los últimos tiempos. Porque dado entonces que Job mismo dice que la resurrección de su Salvador tiene lugar al final, tiene lugar en los escatos tiempos, entonces quiere decir que son 2000 años de tiempos finales a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con eso lo tenemos claro, ¿verdad? Bueno. Ahora, ¿por qué entonces ya tenemos también claridad del día del Señor, que está ahí al final, ¿verdad? ¿De dónde sacamos entonces que hay 2000 años más o menos en el lapso de tiempo entre la venida de nuestro Señor Jesucristo y la semana 70 de Daniel? Hay 2 versículos, básicamente. Lucas 10:35, ahí arriba, ¿ya lo vio o no? Bueno, hay 3. Con la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Lucas 10:35 dice, al día siguiente sacando 2 denarios se los dio al mesonero y dijo, cuídalo y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. Usted se recuerda entonces un israelita que iba camino a Jericó y entonces lo agarró un bandolero, lo dejó medio muerto, dicen algunas versiones, ¿verdad? Lo asaltó, le robó y lo dejó medio muerto. Pasó un sacerdote, a la par no hizo nada, pasó un levita, no hizo nada, y de repente pasó un samaritano. Y el samaritano dice que entonces se movió a misericordia de él, lo subió a su cabalgadura. ¿Quién es el samaritano? Nuestro Señor Jesús. ¿Quién era el fulano que no tenía nada que estar yendo a hacer a Jericó, hombre? Lo primero que tenemos que entender y comprender es que no tenía nada que ir a hacer a Jericó, ¿eh? Porque Jericó es el mundo, Jericó es el pecado, y dejó Jerusalén para ir para. Y entonces ese que fue asaltado, que fue robado y que lo dejaron medio muerto, era usted y era yo, antes de conocer al Señor Jesús. Y ahí estábamos tirados. Por eso es que dice que el Señor escogió a lo vil, a lo necio, a lo menospreciado, a lo que no servía, a lo peor que había. Me escogió a mí y a usted también. Nos encontró medio muertos en el camino, hermano. No sé cómo le fue a usted, pero yo sí estaba un poquito más que medio muerto, yo. Y dice que lo tomó, lo subió le puso vino y aceite para calmar sus heridas, lo subió a su cabalgadura y lo llevó al mesón. El mesón, para los hermanos que no han recibido esa enseñanza, también es importante. El mesón es figura entonces de la iglesia. Entonces el Señor es el samaritano que nos hizo misericordia. Nosotros somos los desobedientes que andamos en lugares indebidos y nos pasa lo que nos pasa. Y el mesón, a donde nos lleva el Señor, es la iglesia. El mesonero es el pastor que tenemos, que el Señor nos puso. Ya se dieron cuenta que nos fue a dejar con ese mesonero. ¿Quién es un mesonero, hermanos? El mío es el apóstol Sergio Enríquez. Entonces a mí me fue a dejar con ese mesonero y le dijo, mira, te lo encargo. Bueno, y no solo a mí, a usted y a todos los hijos de Dios que nos anteceden en el tiempo, a esas primeras generaciones, a la iglesia primitiva, a todos, porque son 2000 años. Y el Señor Jesús entonces, mire, el denario en ese tiempo era el salario de un día de trabajo. Es decir, si ustedes lo contrataban para trabajar en ese tiempo y le decían, bueno, entonces vas a hacer 5 metros de levantado de pared. No sé cuánto habrá un albañil a diario, pues dejen que me imagine. Y te voy a pagar un denario. Ese es el jornal, un denario, un día de trabajo. Entonces te voy a dejar pagado 2 días. Yo voy a regresar. Miren al Señor. Yo voy a regresar al tercer día, porque prácticamente lo que está diciendo, no. Yo voy a regresar al tercer día. Ahora, miren.
pensemos en 3 días literales. Y si el Señor dejó pagado el primer día, dejó pagado el segundo día y dice que va a regresar al tercer día y no dejó el pago para el tercer día, más o menos como a qué horas del tercer día calcula usted que va a llegar el Señor. Tempranito. Tempranito. Tempranito el tercer día. Recuerden que venimos entonces de 2000 años, otros 2000 años, otros 2000 años y listos para pasar entonces. Porque el milenio es un gran Shabbat, es un gran reposo. Porque se cumplen 6000 años, ¿verdad? Y el Señor hizo su obra en 6 días y el séptimo día reposó. Eso se me había olvidado explicarles cuando estábamos en la primera, pero ven. Está bonito, ¿ah? Mire, es que uno se lo disfruta, sinceramente, hermanos. Miren, pues entonces, el otro texto es el de Éxodo 19:10 y versículo 11. Dice, el Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y ¿cuándo? Hoy y mañana. ¿Cuántos días hay ahí? 2 días. Y que laven sus vestidos. Para lavar nuestros vestidos nos tenemos que sujetar según Efesios capítulo 4 del 11 al 13. Parte de los 5 ministerios es equiparnos, restaurarnos, catartizar, remendar todo lo que está roto y está malo y está sucio y está arrugado. Y que estén preparados ¿para cuándo? Para el tercer día. Porque el tercer día descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Ahí le está hablando al pueblo de Israel, pero nosotros entendemos que también nos está hablando a nosotros, ¿o no? ¿Qué está diciendo? Voy a regresar, voy a descender sobre mi iglesia al tercer día. Ahora, ¿qué significa esto de 2 días y un tercer día? No lo explica el apóstol Pedro en el capítulo 3, aquí le puse hasta el versículo 10. Dice, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Entonces, cuando el Señor nos está hablando, digamos, de los denarios que le paga al mesonero, que son los pastores, son los ministros que cubren las iglesias, no nos está hablando necesariamente de días literales, sino que nos está hablando también de milenios. Porque para el Señor, según el apóstol Pablo, entonces, un día es como 1000 años. O sea, esos 2000 años, a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta el día grande y terrible, el Señor los dejó pagados. Con su sangre bendita, con su sangre poderosa, dejó pagado, todo pagado. Y cuando regresen en el tercer día, va a terminar de pagar lo que sea necesario. Si es que hubiera algo que pagar todavía. Bueno, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para que vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, en este proceso, en este tipo de conocimiento, entendimiento, comprensión, entonces hay un montón diciendo, entonces, sí, desde el tiempo de los padres y que el Señor no ha venido. Y no, es que no es tardanza, es misericordia. Porque el propósito del Señor es que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Y quiénes entran en todos? Todos. Pero el día del Señor, miren, ¿dónde dijimos que está el día del Señor? Ubicado en tiempo. Al final, ¿no? Pero el día del Señor, porque todo lo que está diciendo en los versículos 8 y 9 es misericordia. Es el año favorable del Señor. Es eso. Y entonces en el día dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Miren todo lo que va a pasar en el día grande y terrible. Pero a nosotros nos dice esto. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4 al 6. Mas vosotros, hermanos, es decir, si nosotros queremos convertirnos en expertos en discernir, en entender, en comprender, tenemos que ponerle atención a esto entonces. No estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón.
Es decir, sí va a sorprender como ladrón a algunos, los que desprecian su misericordia, los que no entienden que estamos viviendo en un periodo llamado el año favorable del Señor. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Nos está diciendo, sean como los hijos de Isaacar. Esta palabra alerta es aquella palabra del griego que es gregoreo. Gregoreo de ahí viene Gregorio, que es el nombre del calendario que nosotros observamos. Entonces, ya el apóstol en algunas ocasiones nos ha enseñado al respecto de que entonces, ¿con qué deberíamos nosotros velar? ¿Con qué nosotros deberíamos estar atentos y pendientes? Con lo que nosotros tenemos. Lo demás va a ser la gracia del Señor. Que si nos faltan 16 años, que si nos faltan 14 años, que si nos faltan 8, que si el Señor sabrá. Pero nosotros tenemos que estar pendientes, porque el Señor siempre le dice a sus siervos lo que va a hacer. Tenemos que estar sujetos a los siervos también. Muy bien. Entonces, más o menos allá podría ser que estemos. Miren, 2025. No le puse ni flecha ni palito, sino que preferí ponerle un círculo, porque no podría yo darles una certeza exacta. Amén. Vamos bien, hermanos. Híjole, solo 13 minutos. Rapidito. Ay, gracias. Bueno, ahora tenemos que darle forma a esos 2000 años. Que entendemos que entonces como el paréntesis de gracia, de misericordia, como el año favorable del Señor, como el tiempo en el cual podemos buscar al Señor y encontrarlo. Porque dice la palabra que buscar al Señor mientras puede ser hallado. Porque quiere decir que hay un momento en el que ya no va a poder ser hallado. Y no sabemos cuánto tiempo queda. Es que ese es el problema. Y entonces aquí están, no están todos, ¿verdad, hermanos? Sino que, digamos, algunos, solo para ilustrar, de Mateo 24 y Lucas 21, allá arriba está, son las famosas preguntas, ¿verdad? Aquí es donde los discípulos le están hablando sobre las bellezas del templo y mira que qué bonito, mira los azulejos, mira los colores, Señor. Ya viste cómo refleja la luz del sol cuando pegan los. Dice, mira hermoso, ¿verdad, Señor? En cambio el Señor en Lucas, ¿qué está viendo? La ofrenda. Por eso les decía, entonces la ofrenda de la iglesia, a la manera de la viuda que dio todo lo que tenía, es uno de los eventos escatológicos que deberíamos de estudiar más y acercarle más la lupa y más el zoom. Porque es escatología también, o es un evento escatológico. Porque es la parte introductoria de nuestro Señor antes de hablar de todo lo demás. No le pasa a usted que a veces se junta con hermanos y siempre están más pendientes entonces de la cantidad de ángeles que caben sobre la cabeza de un alfiler. Y no, resulta que lo más importante debería ser qué tenemos que hacer para que cuando entendamos cuál es el tiempo, sepamos qué hacer. ¿Amén o no? Aquí las preguntas, ¿va? Diciendo, dinos cuándo sucederá esto. Le hacen 3 preguntas. ¿Cuándo sucederá esto? Lo del templo. ¿Cuál será la señal de tu venida? No le será más que la señal de Jonás, dice el Señor. ¿Se recuerdan? ¿No? Eso es de la resurrección, perdón. Y la consumación de este siglo. Aquí cambia un poco, pero es básicamente lo mismo. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? Entonces el Señor comienza a hablar. Y Mateo 24:4 tiene relación con Lucas 21:8. Mirad que nadie os engañe. Mejor mirar al esquema, hermano, porque no nos va a dar tiempo. Ahí está. Mejor. Le comenzamos a meter. Mire. 21:8. Que nadie. ¿Cuándo dijo el Señor eso? Durante su ministerio, durante los 33 años más o menos. Era una advertencia
para hacerla efectiva hasta dentro de 2000 años, o era una advertencia para ese momento ya? Ya para ese momento. Que nadie los engañe. No va a ser como la gente dice. Cuando la gente diga está en la ciudad, no, no es cierto. Miren que está en el templo, no, no es cierto. Miren que está en el desierto, no, no, tampoco es cierto. ¿En dónde? Donde las águilas se reúnen, dice, alrededor del cuerpo. Porque nos está alertando de que uno de los engaños no solamente va a ser respecto al día grande terrible, sino que también va a ser relacionado con su venida. Y eso lo amplía un poco más también, según de Tesalonicenses 2:2. Que nadie os engañe respecto a que también es algo que está, digamos, si el apóstol escribió eso, es porque sin duda alguna dentro de la iglesia ya se comenzaba a hablar de esos temas. Y muy probablemente entonces ya habían personajes que estaban tratando de engañar a algunos respecto al día grande y terrible, diciendo, miren, el día grande y terrible ya llegó. ¿Y qué hubiera significado si ese día grande y terrible que está hasta allá realmente se hubiera cumplido así? ¿Qué hubiera pasado con la esperanza? Se mueren. Es dejarse pastorear, sujetarse a una autoridad ministerial. Los 5 ministerios son como que el salvavidas que el Señor dejó para que no nos vayamos a perder y que no nos engañen. Porque el engaño debe ser por espíritu, va a ser por medio de una carta o va a ser por medio de la misma palabra. Entonces que no nos engañen, porque tienen que pasar algunas cosas previas. Por ejemplo, antes de que suceda el día grande y terrible, tiene que darse que manifestar el hijo de pecado. Esas dos. Entonces, lo siguiente sí, el día grande y terrible. Entonces, si usted mira que esas dos cosas pasaron y usted sigue en la tierra, está complicada la cosa. ¿Ah? Porque ¿qué esperaríamos nosotros? Que en ese preciso momento nos vayamos. Bueno, entonces, dice Mateo entonces, respecto a algunas cosas que van a suceder, de guerras y rumores de guerras y que se levantará nación contra nación, dice, pero no es el fin. Yo antes entendía que el fin era un suceso. No. Todavía no es el fin, es un periodo de tiempo que casi dura los 2000 años. Porque todas las cosas pasan y siguen pasando. La diferencia es que van a pasar y van a ir incrementando en su intensidad. Por ejemplo, entre Mateo y Lucas dicen ambos que van a haber terremotos, maremotos, tsunamis, incendios, señales en los cielos, y siempre han habido. Pero entre más se acerca la venida de nuestro Señor, la intensidad de los mismos y la periodicidad con la que ocurren cada vez es mayor. Hoy mismo acaba de haber un gran terremoto en las Islas Kuriles. ¿Sabe usted dónde quedan las Islas Kuriles, hermanos? Si usted ubica Japón, está Taiwán al sur, está Japón al norte, y arribita de Japón hay unas islas que se llaman las Islas Kuriles. Por eso entró en guerra un tiempo Japón con Rusia y son otros 20 pesos. O sea, siempre han habido guerras y rumores de guerras, siempre. Pero la intensidad con la cual está sucediendo es mayor. Miren, el mundo ahorita está en guerra. Hay guerras por todos lados. En África está terrible. En Asia hay golpes de Estado, conflictos, los chinos peleando con los taiwaneses, bueno, todo lo que usted sabe. Entonces, cada vez es más generalizado, cada vez más constante, más permanente y con mayor intensidad, conforme se acerca el día grande y terrible. Pero nosotros no esperamos el día grande y terrible. Nosotros lo que esperamos, ¿qué es lo que estamos esperando, hermanos? La venida de nuestro Señor Jesucristo, su parucía, el encuentro de nosotros con Él en las nubes. Eso es lo que estamos esperando.
Que no nos quite la atención entonces todo lo demás. O sea, tenemos que saberlo, sí, lo tenemos que entender y comprender, sí, porque eso nos da la pauta de lo que tenemos que hacer, como de la tribu de Isaacar. Ya sé que eso está pasando, bueno, ahora, ¿qué me toca que hacer? Como en Éxodo, lavar mis vestiduras y prepararme. Bueno. Aquí está un poco al respecto de la semana 70 también. Daniel 12:7, Apocalipsis 13:5. Que estos 1260 días o 42 meses es el periodo que aparece allá como pretribulación. Entonces, este también es de Apocalipsis, Apocalipsis 8, ¿eh? Me comí el texto. Entonces, mire, yo iba a leer un águila en medio del cielo que decía a gran voz, ay, 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 o sea, acaba de sonar la cuarta trompeta. De los que habitan en la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan. Si es la cuarta trompeta, ¿cuántas faltan? 3, para completar 7 trompetas. Y por eso es que entonces el primer ay es la pretribulación, que son los 42 meses. Y los segundos 2 ay, que son cada uno 3 años y medio de tribulación y gran tribulación, que son los 7 años, que es la semana 70 de Daniel, porque lo que explica en Daniel es que son semanas no de días, sino que son semanas de años. Entonces nos faltan 7 años de cumplimiento en la profecía que le entregaron a Daniel. Amén. ¿Te das cuenta entonces por qué nos cuadran entonces más o menos 2000 años? ¿Y por qué la última semana, que es el cumplimiento de esa profecía, es de 7 años? ¿Ya está claro? Tiempo era así. Vamos a seguir. Uy, ya casi termino. No nos da tiempo mucho de explicar finalmente esto porque nos quedan 3 minutos, pero si se da cuenta entonces trae casi la misma información, solo que le agregamos algunas otras cosas. Entonces, por ejemplo, por eso decía, todavía no es el fin, Mateo 24:6 es el tiempo de gracia. Pero dice entonces, Timoteo dice que son tiempos difíciles. Y cuando usted busca Timoteo 3:1, dice que es difícil porque los hombres se convertirán en amadores de sí mismos, idólatras, y mire, y no sé cuántas cosas más dice. Y entonces eso sumado al hecho entonces que van a haber falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas. De hecho, 1 Juan 2:18 dice, hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, el anticristo se va a manifestar hasta el final, ¿verdad? También ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora. O sea que el apóstol Juan está diciendo a los que les está predicando en este momento a través de esta palabra, esta es la última hora y posiblemente estamos hablando del año 60 después de nuestro Señor Jesucristo. 50, 60, más o menos. Ya habían anticristos, que el Señor los reprende. Ya habían falsos maestros, falsos evangelistas, falsos apóstoles. Y a causa de eso entonces, del engaño y la influencia de toda esta perversión, que ya conforme se va acercando al día grande y terrible, dice que va a ser como los días de Noé, el amor de muchos se enfriará. O sea, es un plan para hacer caer a los hijos de Dios a través del engaño, por medio de la iniquidad, para que el amor se enfríe y que finalmente terminen apostatando. Porque el objeto del enemigo de nuestras almas es engañar incluso aún, si fuera posible, a los escogidos. Imagínense. Bueno, ya están las trompetas más o menos, por ahí podrían ir quedando, ahí están los caballos, más o menos estamos hablando de Apocalipsis 6, 7, 8, 9 y la última trompeta suena en Apocalipsis capítulo 10, que es la séptima. Como les digo, eso, cada uno de esos temas los van a ver, ¿ven? No se preocupen. Van a ver las trompetas, van a ver los sellos, porque con los caballos comienzan los sellos también, ¿verdad? Terminan los sellos y los sellos activan las trompetas. Todos esos temas los van a ver.
Solo para que usted más o menos los contextualice y a partir entonces del próximo martes usted vaya comenzando a llenar su esquema. Algunos eventos resumidos, eso se los voy a dejar ahí, si quiere le tomo una foto, pero ya muchos de ellos ya los mencionamos. ¿Ya? A la 1, a las 2 ya les... Bueno, termino. 24:13. Pero el que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Será salvo. Y el fin también, porque puede ser el fin de nuestra propia vida, incluso la vida bios que nosotros tenemos sobre la tierra, la vida biológica, puede ser que en esta dimensión llegue a su fin. El fin para nosotros es ahí. El que persevera hasta este momento porque le toca ir a dormir, será salvo. Y el que esté vivo y haya permanecido, será levantado y reunido junto con los que durmieron en las nubes para ser arrebatados. Amén. Bueno, terminé, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y la instrucción. Si quieren, se ponen de pie y oramos, hermanos. Ay, Padre Santo, bendito Dios, Señor, te damos gracias. Y Padre amado, Señor, hoy te suplicamos de manera muy especial que nos bendigas, que nos llenes de tu Santo Espíritu, que derrames sobre nuestra cabeza un espíritu de revelación, para que podamos, Señor, por medio de la unción de tu Espíritu Santo, poder entender, poder comprender, para después tener el valor, Señor, de hacer las cosas, Señor, que tenemos que hacer, con el principal deseo y anhelo, Padre bendito, de no perdernos esa cita, Señor, contigo en las nubes, Señor. Hoy te venimos suplicando, Señor, que nos guardes, que nos protejas, que levantes, Señor, un vallado, Señor, alrededor nuestro, de nuestra casa, de nuestras vidas, y que en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Padre bendito, podamos ser tomados por dignos de parte tuya, Señor, por medio, Señor, de la justicia, de tu justicia, que es nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos, a quien honramos, bendecimos, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. En esta noche también te vengo pidiendo, Señor, que lleves a cada uno de mis hermanos, Señor, con bien y con bendición hasta sus casas, Señor. Guárdalos, protégelos, Señor. Y que el día de mañana sea un día de bendición, Señor. Que el día de mañana, Padre bendito, Señor, podamos ver tu rostro. Que el día de mañana, Padre bendito, podamos, Señor, testificar las grandezas, Señor, de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia, Padre bendito. Y que no haga falta nada, Señor, en cada uno de los hogares, Señor. Ni trabajo, ni sustento, ni alimento, mucho menos, Señor, tu palabra bendita. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias y entregamos toda la honra y la gloria a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén y amén. Dios les bendiga. Ministerio Ebenecer y Rema TV presentó La Escuela de Doctrina, un enlace en vivo desde el auditorio de niños de Ministerio Ebenecer en la ciudad de Guatemala. Para más información de este y otros contenidos, visita nuestro sitio web ebenecer.org.gt. Los esperamos en una próxima transmisión.